con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Y hoy que vuelves la mirada a tu pasado y quizás emocionado te preguntas el por qué. ¿Valió la pena acaso tanto esfuerzo soportando tempestades por sentir como una flor? Donde no existe condena si se trata de lo hecha. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. En enero de 2014, 44 organizaciones y movimientos sociales del sexo, género, diversidad consignaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, o como sus promotores la señalan, la legalización de la unión entre personas del mismo sexo. ¿Podría considerarse esta omisión en nuestras leyes una vulneración de los derechos humanos de las personas LGBT? Acompáñenos que en los próximos 30 minutos estaremos analizando varios aspectos en torno a este tema. Soy Melissa Turibi y esto es Reporteros. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Todos tenemos derecho a disfrutar por igual de ellos sin discriminación, sea cual fuere nuestra orientación sexual o identidad de género. Actualmente en Latinoamérica, al menos 6 países contemplan en sus leyes el matrimonio entre parejas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que los matrimonios entre un hombre y una mujer. Más allá de las creencias religiosas que tengan las personas, más allá de su formación cultural, más allá de las ideas preconcebidas y los prejuicios que tengan las personas en Venezuela con respecto a los derechos de las parejas y de las personas LGBT en general, yo le quiero hacer un llamado a la reflexión para que consideren que, primero, es un principio básico fundamental, establecido en la Constitución y establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las personas somos iguales ante la ley y, por lo tanto, todas merecemos los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Esto, más allá de las creencias de cada quien, es un asunto de derechos y, como tal, nosotros lo estamos enfocando. Es bueno aclarar que nosotros con esta ley no estamos solicitando ningún tipo de aceptación eclesiástica al matrimonio. Estamos hablando simplemente del matrimonio en la ley, el matrimonio civil, que se refiere a los derechos que deben acceder todas las personas que conviven juntas. En Venezuela ya hay personas conviviendo juntas que tienen negado esos derechos. Personas que a la hora de que una de sus familiares, uno de los miembros de la pareja falta, la otra queda en total situación de vulnerabilidad. Y estas situaciones de injusticia son las que debemos solventar. No es solo que no es matrimonio, es leyes antidiscriminación, es reconocimiento de identidad, es el reconocimiento de nuestras familias y de nuestros niños como derechos humanos. Entonces, va más allá de que yo me quiero casar, va más allá de que yo quiero un matrimonio, no es un matrimonio gay, es tener los mismos derechos con los mismos nombres para todos los ciudadanos. Entonces, si abogamos por una sociedad igualitaria, tenemos que ejercerla como tal. Y lamentablemente en nuestro país, si bien es cierto, algunas leyes se dice no se discrimina por orientación sexual o identidad de género, eso parece que solamente es un marketing, es un lema, que no hay leyes que lo apliquen, que sancione a quien discrimina o que propicien el verdadero ejercicio de esos derechos. El matrimonio igualitario no se puede ver desde el sesgo
desde el sesgo de los prejuicios, de los preconceptos, de las preconcepciones y mucho menos se puede ver desde el terreno de la discriminación. El matrimonio igualitario se tiene que ver como un derecho humano más y por eso es que ya todas las legislaciones del mundo en diversos países están estudiando este tema y varias legislaciones ya han aprobado ese matrimonio igualitario, varias legislaciones, constituciones lo han reconocido y en los países donde todavía no se ha aprobado, ese tema se está debatiendo y ese tema se está trabajando y eso es lo que le toca en Venezuela hacer. Algunos venezolanos gay, lesbianas, bisexuales o transexuales han encontrado fuera de nuestras fronteras la posibilidad de concretar su mayor anhelo: casarse con la persona que aman e incluso la posibilidad de reconocer a sus hijos. Al principio era como un anhelo. Si pudiéramos casarnos, nos casaríamos. ¿Okay? Existía la condición, es decir, que ya existía el deseo, existía la intención, afectivamente hablando, pero no existía la posibilidad. Si pudiéramos casarnos, nos casaríamos. Supimos que en Argentina habían aprobado la posibilidad, ya estaba aprobado el matrimonio igualitario en Argentina y supimos luego que aprobaron el matrimonio igualitario para turistas. ¿Qué pasa? Que en el resto de los países donde existe la figura del matrimonio igualitario, por ejemplo en España o en el DF, en México, se pueden casar personas que no sean de nacionalidad española o mexicana respectivamente, pero con personas que sí tengan esa nacionalidad. Es decir, yo puedo ir a España y casarme con un ciudadano español, pero no podemos ir dos venezolanos a casarnos allá. Fue una situación para nosotros muy paradójica, muy contradictoria, tener que viajar más de 7.000 kilómetros para lograr un reconocimiento que aquí en nuestro país no nos quieren dar. Nosotros decidimos tener el hijo por una fertilización in vitro. Son mis óvulos en el óvulo de ella. Entonces al mes nos hicimos la prueba de embarazo y quedamos positivos. Fue una alegría para nosotras y bueno, ahora viendo las consecuencias legales que esto va a traer, es que bueno, una de las primeras consecuencias que nos van a hacer y va a ser ella madre soltera, aunque genéticamente es mío y no va a traer los dos apellidos. El marco legal que nos da un matrimonio pues sería eso, pues. Es la protección no solamente de que mis bienes o tus bienes, va más allá de eso, pues. También ideológicamente de alguna manera le estás diciendo a la sociedad que sí hay una aceptación de este tipo de pareja, que no está mal, de que no es algo anormal como a veces las personas nos ven como patológico. Al regreso conozca el camino que debe recorrer este proyecto de ley que podría permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela. La aprobación, rechazo o diferimiento del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario aún debe transitar un camino de al menos 115 días. Eso sin contar los 2 periodos de discusión, debate y análisis de cada uno de sus articulados. La decisión no solo estará en las manos de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, también del presidente de la República y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentamos el pasado 31 de enero en la Asamblea Nacional simplemente consiste en la modificación del Código Civil venezolano actual, una modificación que va a permitir ampliar todos los beneficios correspondientes a los matrimonios a las parejas del mismo sexo. Estos beneficios entendidos como derechos que hoy en día están negados, por ejemplo, el derecho a la herencia, el derecho a acceder a créditos conjuntos, el derecho a heredar, el derecho a créditos habitacionales, el derecho a decidir en caso de una situación de emergencia médica y en ese sentido pues hemos nosotros entregado un total de 20.000 firmas recogidas por aproximadamente 47 organizaciones relacionadas con el tema de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans y derechos humanos en general.
Básicamente el proyecto de ley lo que busca es que se modifique el artículo 44 del Código Civil, que establece expresamente que el matrimonio puede ser solo entre un hombre y una mujer. Cuando se entregó el proyecto, el diputado Elvis Amoroso mencionó que existe la posibilidad de que se nombre una comisión de política interior o una comisión mixta integrada entre la Comisión de Familia y la de política interior. Eso estamos esperando que se nos informe si ya eso se inició. También nos dijeron que eso debía pasar por el proceso de verificación de firmas y bueno, estamos a la espera de que los diputados se manifiesten públicamente, eso sería ideal, ellos manifiesten públicamente si están dispuestos a apoyar el proyecto, cuándo se va a incluir. La Constitución establece que una vez se entrega un proyecto por iniciativa de los electores, se debe discutir dentro de 6 meses y en el periodo legislativo posterior a cuando se entregó. De manera que en teoría eso debe suceder en septiembre cuando se reinicien las actividades legislativas. Es un debate que evidentemente está pendiente en el seno de la sociedad. Creo que es un debate que se tiene que asumir con respeto, sin pacatería, sin posiciones preconcebidas, sino como un debate que forma parte de la situación de la evolución social y la necesidad que esto se haga de manera franca, abierta y en la oportunidad en que esté en el orden del día, en la orden de la sesión de la Asamblea Nacional, vamos a asumir ese debate. Desde hace 15 años en Venezuela, distintas iniciativas han sido presentadas ante la Asamblea Nacional con el propósito de darle carácter legal a la unión de parejas del mismo sexo. En Venezuela comenzaron estas tímidas intentonas en 1999 con la Constituyente, luego en ocasión de un proyecto que nunca cuajó, que era un proyecto de ley de parejas de hecho, del año 2004, que nunca cuajó, pero ahí también intervenimos y ahí se había logrado que en el proyecto se incorporase, pero nunca se llevó a discusión. Más adelante se discutió una ley orgánica de igualdad y equidad de género, en la cual se pretendió incorporar el tema también de derechos de pareja igualitarios. Desafortunadamente la presidenta en ese tiempo de la Comisión de Menores, Mujer y Juventud, que era Marelis Pérez Marcano, muy fundamentalista ella religiosa, eliminó toda mención a género y toda mención a orientación sexual en ese texto, que ya se había aprobado en primera discusión con esas ventajas, con esos elementos. Luego, con la ley orgánica de registro civil en el año 2008, hicimos también un lobby, se incorporó primero en el proyecto, luego se borró y luego se dejó que las parejas de hecho fueran entre hombre y mujer. Encontrábamos que las resistencias eran tan grandes que era preferible quizás estratégicamente hablar de derechos de pareja y luego ir hacia el tema del matrimonio, sabiendo que la tendencia mundial es el matrimonio igualitario. Desafortunadamente ninguna de esas solicitudes llevó a nada, nunca se discutió el texto que solicitamos y que introdujimos ante la Asamblea Nacional en 3 ocasiones diferentes, y entonces Giovanni Permategui con un grupo de ellos de lo que se llama Venezuela Igualitaria tuvo la idea de hacer una recolecta de firmas por iniciativa popular que obligaría a la Asamblea Nacional a discutir, no a aprobar, pero por lo menos a discutir el tema. Mientras tanto, Venezuela, como viste, es de las últimas en América Latina. En el próximo segmento conozca las distintas opiniones a favor y en contra del matrimonio civil igualitario. Algunos opinan que el hecho de que 2 personas del mismo sexo contraigan matrimonio sería ir en contra de las leyes de Dios. Otras destacan que el amor es lo principal. No, realmente no, porque si Dios nos creó un hombre y una mujer, es porque eso es lo correcto. Aunque hablamos de igualdad de género, pero precisamente no igualdad de género para ese tipo de situaciones. Pienso que la igualdad de género debe ser para los trabajos y para que el hombre respete a la mujer y la mujer respete al hombre. Claro, que tengan los mismos derechos que cualquier civil, porque son todos seres humanos, o sea, que tengan una apetencia sexual
o una diferencia sexual con otra gente, no es el motivo para no dejarlos tener matrimonios e hijos, y sobre todo porque no tienen derechos de herencia, de nada de esas cosas. Lo importante no es que ellos se casen, lo importante es que hay que respetarle toda su ideología a los seres humanos, porque a la final la libertad de expresarse y de ser le compete a cada quien. Así que no es que esté de acuerdo, pero si ellos lo han decidido así, hay que respetárselo. A la visión de la humanidad, lo que estamos acostumbrados, no. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se ha visto hombre y mujer, sexo femenino y masculino. ¿Qué sería de alguna manera discriminarlos si no se les permitiera contraer? Bueno, a nivel como ser humano, obviamente que sí. Pero a nivel de sociedad, lo que estamos acostumbrados, por eso quizás es que hay ahorita esa crítica de no permitir el matrimonio del mismo sexo. Respeto a la sexualidad y la preferencia de cada quien, pero no estaría de acuerdo con las dos personas del mismo sexo se casaron. Lo que pasa es que ahorita en Venezuela hay un problema de moda, porque hay muchos que se meten a ser lesbianas y gays por moda. Entonces eso aumentaría el índice de personas que caerían en eso, no por que de verdad les guste o lo sientan, sino por moda. Venezuela ahorita tiene muchos problemas más importantes que como la economía, cualquier cosa que hay que discutir, que estar pendiente de las personas que se quieren casar de sexos iguales. No. ¿Por qué? La Biblia dice que hombre con hombre, eso no es de Dios. Sí, mujer con mujer tampoco. No, totalmente no estoy de acuerdo. Mujer con mujer no puede multiplicarse. Hombre con hombre no se puede multiplicar. Entonces, ¿cómo puede nacer un niño, mujer con mujer o hombre con hombre? Entonces, lo que quiero decir aquí es que estamos como quebrantando la ley de la multiplicación. No sé, las relaciones abiertas no deberían tener problemas, pues, mientras haya amor, todo es chévere. Si el día de hoy hicieran una consulta para hacer una reforma de la Constitución y permitirles a parejas del mismo sexo casarse, ¿cuál sería tu opinión? Que estaría de acuerdo, pues, siempre respeto hacia las orientaciones sexuales, pues. Bueno, yo particularmente yo creo que no sería bueno, porque algunos que tenemos niños, entonces sería una cosa que lo llevaría a una mala corrupción, porque eso sería terrible que usted por lo menos tuviera una niña y viera dos hombres besándose, pues, o póngale. Particularmente también es bíblico que el hombre, la Biblia habla en el libro de Génesis, donde dice que lo que Dios una, que no lo separe el hombre. Dice así la Biblia. Es decir, que un hombre no puede tener sexo con otro hombre, pues, porque para eso Dios hizo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, ¿verdad? Porque dice también que el hombre no puede vivir sin mujer y la mujer sin hombre, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es igual. Debe ser un hombre y una mujer, como siempre. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, pues, es algo común, pues. Si las personas se quieren, estaría de acuerdo, pues. En Venezuela existen parejas del mismo sexo que cuentan con al menos 28 años de unión e incluso hijos que esperan por la reivindicación de sus derechos y el de sus familias. Es lamentable cuando una sociedad se basa en las diferencias. Cuando hablamos de ciudadanía y de ejercicio ciudadano, yo prefiero hablar desde las coincidencias. Nosotras somos mujeres, somos madres, somos pareja, somos emprendedoras y somos lesbianas. Y eso es un valor agregado más, pero simplemente somos mujeres y punto. Somos una familia y punto. Y cuando la gente ve y nos etiqueta al otro, juzga al otro, es un concepto muy vacío, es un concepto bien limitante como sociedad. Yo me niego a que la sociedad venezolana sea una sociedad discriminatoria. Yo me niego a seguir avalando una sociedad que solamente me ve como algo anormal o fuera de la normalidad. No, yo soy una persona con valores y que quiero hacer valer mis derechos. Porque no tenemos derecho a manifestar nuestro amor
no solamente socialmente, ¿no?, sino familiarmente. O sea, es terriblemente doloroso sentirse que si voy de la mano voy a ser vista diferente a como vas a ser vista tú cuando vas de la mano de tu pareja. El Instituto Nacional de Estadísticas en Venezuela censó en el año 2011 entre 4.000 y 6.000 parejas del mismo sexo que podrían beneficiarse con la aprobación del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Aún se espera la discusión de este proyecto de ley en el Parlamento venezolano. No se descarta una posible consulta para conocer la opinión de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Sin embargo, queda una pregunta en el aire tras este trabajo de investigación. ¿Es que acaso los derechos de las mayorías pueden considerarse superiores a los derechos de igualdad que tienen los seres humanos que conforman las minorías? Finalmente serán los legisladores los que den el veredicto final en torno a la resolución o no de esta problemática. Soy Melissa Turibi y nos veremos en una próxima oportunidad en un próximo Reporteros.